La sesión 36. Aquí, como siempre, ahí está el código QR. Si quieres invitar a alguien, también están los datos para enviar correo o para hacer preguntas. Y para todas las sesiones anteriores. Están todos al día, las grabaciones y el PowerPoint. Breve repaso de la sesión anterior. Vimos la semana pasada Marcos, el libro Segundo Evangelio. Es el evangelio ametralladora. Todo es pum, 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 rápido, dinámico, resumido. Frecuentemente Marcos dice cosas como de inmediato y pronto, enseguida, al instante, al momento, luego. Uno se cansa después de leer un poco porque va todo tan rápido. Juan Marcos es el nombre completo. A veces se llama Juan, a veces Marcos, a veces Juan Marcos. Y eso lleva a la confusión porque hay tanto Juan en la Biblia, difícil saber de cuál Juan está hablando. Y él escribe principalmente para los no judíos, los creyentes de Roma, o sea, los romanos y otros del Imperio Romano. Y Roma era un pueblo de acción, no de palabras. Por eso el estilo del libro es rápido, enfatizando autoridad y poder de Jesús, porque esos son los conceptos que ellos entendieron. Era un pueblo de autoridad, de poder, de conquistar. Entonces, Marcos destaca ese lado del Señor, pero también destaca su naturaleza de servidor, que vino para servir. Inicialmente Jesús mantiene en secreto su divinidad, no dice, cada vez que hace un milagro y sana a alguien, dice, no cuentas a nadie porque estaba esperando el momento preciso. Y después cuando llegó ese momento en su juicio, ahí él dice con claridad, yo soy Dios. Y por eso los judíos mataron, porque para ellos es la blasfemia más terrible que uno podría cometer, decir, yo soy Dios. Entonces ahora, sesión 36, vamos a Lucas, tercer evangelio. ¿Quién lo escribió? Lucas. Es griego, es historiador, es médico, amigo de Pablo. Vamos a ver todo eso en mayor detalle. Fecha escrita probablemente entre 59 y 63 después de Cristo. ¿Por qué la fecha 63? Porque aquí no hace mención de la muerte de Pablo y Pedro, que murieron probablemente 64, 65, por ahí más o menos. Entonces, antes de 63 escribió Lucas. Contexto histórico, escrito en Roma probablemente, en los tiempos de crecimiento de la iglesia primitiva, más o menos 30, 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús. O sea, nuevamente muy cercano a los tiempos de los eventos. No es que han pasado generaciones, sino algunos años. Contexto geográfico, el Medio Oriente. Lucas habla de todo lo que sucede y cuando llegamos al libro de Hechos, también escrito por Lucas, vamos a ver eso mucho más. Varios países, no solamente Israel, no solamente Galilea, sino otros lugares también. Versículo clave, Lucas 24, 45 y 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Eso para ponerle un poco más contexto, el camino a Emaús, después del día de la resurrección, Jesús se encuentra con dos discípulos que no lo reconocieron, está caminando con ellos y él como dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y ellos, estoy parafraseando obviamente, ellos dicen, pero no había escuchado que Jesús, que lo mataron y hoy en la mañana las mujeres fue a la tumba y encontraron vacía y después fueron Pedro por allá y también dijo y no sabemos qué pasó. Y después Jesús dice, incluso empieza con otra frase diciendo, qué torpes son ustedes, no entienden nada. Y después abrió su entendimiento enseñando de todas las escrituras, o sea, todo el Antiguo Testamento, que era la escritura completa en ese momento. Y aquí, dos puntos clave, que el Cristo tiene que morir y resucitar, según el Antiguo Testamento, y tiene que predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados.
a todas las naciones. Y es un punto que Lucas repite varias veces en su libro, que la salvación no es solamente para los judíos, sino para todas las naciones. Comenzando por Jerusalén. Tema principal, Jesús es el Hijo del Hombre y también Hijo de Dios. La doble naturaleza de Jesús queda clarísimo en Lucas. La salvación es para todos, tanto judíos como gentiles. Jesús es muy humano, pero también totalmente divino. Y propósito, fortalecer la fe de los creyentes en todas partes y contestar los ataques de los no creyentes. Mucho de Lucas tiene que ver con argumentos apologéticos en contra de cosas que están diciendo, pero Lucas nunca dice, tal persona dijo tal cosa, por lo tanto yo respondo así. No, él simplemente dice la cosa, pero queda claro del contexto que él realmente está respondiendo a algo para contradecir información errónea referente a Jesús. Tal como hicimos con Mateo y Marcos, antes de conocer el libro, vamos a ver un poco del autor. ¿Quién es Lucas? No era discípulo, no era apóstol, su nombre es griego y probablemente tampoco era judío. En este caso es algo muy raro para un autor de la Biblia. También sabemos que Lucas era médico y probablemente de Antioquía o Tarso, uno de los dos. ¿Cómo sabemos todo eso? No por el libro de Lucas, sino por Colosenses. Hay como el saludo final de Pablo, cuando él está diciendo salúdame de tal persona y tal otro, y este tipo también manda saludo. Aquí está final de Colosenses, 4:10 al 14. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. No hemos terminado, pero un par de puntos aquí interesantes que quiero destacar. No tanto relevante a Lucas, sino relevante a lo que vimos la semana pasada. Aquí dice Marcos, el primo de Bernabé. Ahora tenemos más información referente a Juan Marcos. ¿Se acuerda que fueron en un viaje con Pablo, los tres misioneros, y después Marcos abandonó el lugar en un momento, y la próxima vez que están de viaje, Bernabé quiere llevar Marcos? Y Pablo dijo, no, no, porque nos abandonó. Y gran problema tuvieron. Y aquí sucede algo raro. Aquí está hablando Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, si va a verlos, recíbelo bien. Y Bernabé está hablando de Marcos y Bernabé. Dice, si Marcos llega por allá, recíbenlo bien. Y no habla nada de Bernabé. Se puede entender que esa quiebra entre Pablo y Bernabé era grande. Porque aquí está recibiendo de nuevo a Marcos diciendo, ok, está bien, ok, Marcos perdonado, pero Bernabé, nada. También aquí dice, estos son los únicos judíos que colaboraron conmigo. O sea, Marcos, Bernabé y Juan, que se llama Justo. ¿Qué quiere decir eso? Los que vienen nombrados después no son judíos. Ahí está diciendo, estos son los únicos judíos, estos tres. Y ahora sigamos con la lista. Les manda saludos Epafrás, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que con madurez se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Ah, por ende sabemos que Lucas no es judío y es médico. Y también hay otro tipo que no es judío que se llama Demas, que está ayudando. Ahí tenemos Lucas, pero no cualquier médico, el querido médico. O sea, tenía una relación cercana.
Ahora, en ese momento, la mayoría de los médicos eran griegos, pocos médicos romanos, pocos médicos judeos, mayormente griegos, y educado en la ciudad de Tarso o Antioquía. Dicen que probablemente Lucas era Antioquía, quizás de Tarso, pero en cualquier de los dos casos es altamente probable que es griego. Su nombre es griego. Lucas en griego quiere decir el que da luz, buen nombre para un médico, y por ende gentil. Y de ser así, es el único autor gentil en toda la Biblia. Todos los demás son hebreos de una forma u otra, y Lucas aquí, por lo tanto, los demás que recibieron el Evangelio de Lucas, obviamente tenían autoestima a Lucas. También es un hombre de compasión, es humilde y detallista. Este es de los cuatro evangelios, este es el más largo en cuanto a palabras, porque él siempre va agregando detalle tras detalle y muchas veces son detalles que no están en los otros tres. Hay tres menciones directas de Lucas en la Biblia, el de Colosenses que vimos recién, el médico amado. También en Filemón 23 y 24. Te mandan saludos Epafrás, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Y esto es interesante. Primero, aquí donde dice Filemón 23 y 24, no hay capítulos, versículos, porque Filemón tiene un solo capítulo. Por lo tanto, no nombran, no dice 1, 23, 24, solamente 23, 24. Pero aquí está nuevamente, mire quién está aquí. Marcos, Aristarco, el otro que también estaba presente en Colosenses, Demas también presente en Colosenses, y Lucas, mis compañeros de trabajo. No solamente médico amado, sino compañero de trabajo. Lucas era parte del evangelizar en ese momento. Y después, segundo Timoteo 4, 9 al 11, tomando en cuenta que esta es la última carta de Pablo, que él escribe justo antes de morir, está en la cárcel, y dice, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, que está presente en los otros dos, por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Creciente se ha ido a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Eso habíamos visto la semana pasada referente a Marcos, pero también toma en cuenta que Lucas estaba presente en ese momento cuando Pablo sabe, me van a matar en cualquier momento. Estoy aquí con Lucas. Todos los demás se fueron, pero mándeme Marcos. Entonces, tuvimos aquí probablemente Marcos y Lucas juntos en la cárcel con Pablo en sus últimos días. Esas tres menciones muestran que lo que fue compañero fiel de Pablo durante mucho tiempo y probablemente eres un médico personal. La Biblia no dice, no está claro, especulación, pero muy probable que, bueno, Pablo pasó por momentos muy complicados en su viaje de salud, casi lo mataron una vez, quizás algunos dicen sí lo mataron y después resucitó de la muerte, pero necesitamos un médico muchas veces. También hay referencias indirectas a Lucas en otra parte. Vamos a ver eso cuando digamos a Hechos, capítulo 16, 20, 21, 27 y otro también. Y también referencias a un tal Lucio, que algunos expertos piensan que también es Lucas, que el nombre Lucas en latín es Lucio. Y eso está en Romanos 16, 21. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Ahora, si ese es el caso, si este Lucio realmente es Lucas, entonces tiene alguna relación familiar con Pablo. Uno ve más, no hay evidencia. Quizás es solamente coincidencia y Lucas y Lucio son dos personas diferentes, pero algunos expertos piensan que puede ser la misma persona.
Y esas son las menciones que hay directas y indirectas de Lucas en la Biblia. Entonces, aunque probablemente no era testigo ocular de la vida de Jesús, pero sí registró las historias directamente de quienes: Pablo, Marcos, Bernabé, Timoteo, Epafras y otros. O sea, tiene un montón de personas en el ministerio que él está escuchando y seguramente tomando apuntes. Y varios testigos oculares, como también otros apóstoles. Estuvo presente en varios momentos con apóstoles. Bueno, vamos a mirar eso en el libro de Hechos. Además, fue testigo ocular de muchos eventos posteriores durante la expansión y crecimiento de la iglesia. Acompañó a Pablo en parte de por lo menos 2 viajes misioneros. Pero como no era judío, en su libro no da mucha importancia al Antiguo Testamento. Sí lo cita, sí, pero curiosamente, 24 veces, curiosamente, la gran mayoría de las veces que cita el Antiguo Testamento no es él citando, sino él reportando lo que había dicho alguien que está citando el Antiguo Testamento. Hay solamente 3 veces que Lucas, por su cuenta, menciona algún versículo del Antiguo Testamento. Y eso es curioso, considerando que este es el evangelio más largo, incluso es el libro más largo del Nuevo Testamento. Pero él solamente 3 veces por su cuenta menciona el Antiguo Testamento. Y eso se compara con 66 menciones en Mateo, 16 en Juan y 20 en Marcos. Ahora, considerando que su audiencia es principalmente los no judíos, Lucas pone mucho énfasis en que Jesús era hombre, tal como cualquier otro, pero también es Dios. Lucas trata de siempre poner punto de vista humana. Mateo, Jesús es el Mesías. Marcos, Jesús es Dios. Lucas, Jesús es todo eso, sí, pero también es hombre. Es compasivo. Piensa en las personas. Lucas usa las frases hijo del hombre y hijo de Dios frecuentemente para referirse a Jesús. Y eso es gran parte del hilo central de este libro. Jesús es hombre, pero también es Dios. Doble naturaleza. Ok, ahora sabemos algo del autor, podemos profundizar un poco en el libro en sí. Lucas escribió este libro con un propósito muy específico y tal como el caso de Mateo y Marcos, él dice cuál es el propósito. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Ahí está. Y dice claramente, la razón por la cual yo escribí este libro es todo eso. Pero aquí hay algunos puntos interesantes. Dice que muchos han intentado hacer el relato de Jesús, obviamente está hablando aquí. Ahora, no sabemos a cuáles otros relatos se refiere. ¿Serán los otros evangelios? Quizás se refiere a Mateo y Marcos. Juan no está escrito todavía en ese momento. O hay muchos evangelios que no están en la Biblia porque son tan malos que no tienen nada que ver. Pero obviamente Lucas sabe que hay otros relatos que están circulando y no está contento. No está conforme y quiere hacer algo, un trabajo mejor que están en esos relatos. Y lo logró. Su libro es espectacular en ese sentido. Lucas es uno de los libros más hermosos y mejor presentados de toda la Biblia. Es lógico, está muy bien escrito. Y aquí dice, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen. Es la forma de trabajo de un médico, un cirujano. Investiga con esmero. Se nota que hizo gran esfuerzo para juntar información, ordenarla y presentarla en una forma
coherente, interesante, cronológico y detallado. Y esto es importante, este punto aquí, cronológico. Mateo, nada que ver con cronológico. Escribió lo que él quiere escribir en el momento, pero hay cierto orden en Mateo, pero no es cronológico. Marcos lo mismo, él escribe con otro propósito, pero Lucas probablemente tiene la cosa bien clara en cuanto a cronología. Si quieres saber cuál es la secuencia real de los eventos en la vida de Jesús, busca en Lucas, probablemente lo va a tener mejor. Como médico, Lucas tenía educación muy buena. De hecho, el griego de Lucas es excelente, es el mejor de toda la Biblia. Y es al nivel de los autores clásicos, por ejemplo, Homero, Platón, Hipócrates, Aristóteles, escribe muy bien. En esos primeros 4 versículos dice, es casi como Platón, está escribiendo a nivel muy alto en griego, usando vocabulario y gramática excelente en griego. Lucas también tiene una manera muy lógica y ordenada de escribir el libro, tal como le dice en sus propias palabras. Aquí lo dice, he decidido escribírtelo ordenadamente. También en estos versículos hay una pista clara de que Lucas no es testigo ocular. ¿Por qué? Él dice, habla de nos las transmitieron las que desde el principio fueron testigos presenciales. O sea, yo fui a hablar con los testigos oculares y ellos me contaron esto. Él admite que no es testigo ocular indirectamente. O sea, aquí claramente él está diciendo que anotó los detalles de muchos de estos eventos al momento de escuchar los relatos de los que sí fueron testigos oculares. Pero también indica que él también estuvo presente en algunos de los eventos. ¿Por qué? Las cosas que se han cumplido entre nosotros. Y cuando llegamos a Hechos, vamos a ver eso. Muchas veces en Hechos, Lucas habla de ellos hicieron tal cosa, Pablo fue por allá, Bernabé por allá, en otro lugar dice, nosotros fuimos. O sea, en algún momento él era parte del grupo, en otro momento no. Aquí está reconociendo eso también. Yo no fui testigo ocular de la cosa de Jesús, pero sí otros eventos yo fui presente. Y agrega otro detalle aquí muy interesante. Dice, excelentísimo Teófilo. ¿Qué es Teófilo? Hay debate entre los expertos referente a Teófilo. ¿Es una persona o se refiere a una clase de persona? ¿Por qué? La palabra Teófilo quiere decir amigo de Dios o el que ama a Dios. Entonces es posible que Lucas dirige su libro a todos los que aman a Dios. A nosotros, estimado Teófilo Lalo, estimado Teófilo Ani, etc. Pero agrega una palabra antes, dice excelentísimo Teófilo. Probablemente es su título, como un juez, un gobernante o solamente alguien que tiene poder. Es una persona cuyo nombre es Teófilo, también es un nombre en griego. En este caso, probablemente dicen los expertos, Teófilo es el patrón de Lucas. O sea, él había contratado a Lucas para hacer este libro. Y este carta, este libro es su informe. Teófilo, excelentísimo, esto es lo que he hecho y aquí empieza, tal como tú me dijiste. Y algunos dicen, quizás Teófilo hizo eso para después copiar el libro y mandarlos a las iglesias, o sea, como editorial, más o menos así, que él quería que esto se hizo masivo. Y finalmente, lo que se indica claramente el propósito de haber hecho este gran trabajo de investigar todo con esmero, escribirlo ordenadamente. ¿Por qué? Para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Es el propósito real de escribir todo esto. Es para que el lector, o sea,
Teófilo, la persona, o los Teófilos, todos, tengan plena seguridad de todo lo que hemos sido enseñados referente a Jesús es totalmente correcto y preciso. Ese es lo que Él quiere lograr. Yo tomé todo el trabajo de juntar esta información y ordenarlo y escribirlo para que tengan plena seguridad, que todo es correcto. Sin embargo, está hablando de Jesús, obviamente, pero no empieza con Jesús. Esto es curioso. Empieza mucho antes de los demás evangelios, no con el ministerio de Juan Bautista, con el caso de Marcos. Marcos empieza ya, ¡pum! Juan Bautista, primer versículo, bueno, primeros versículos. Ni siquiera con el nacimiento de Jesús, como el caso de Mateo, sino comienza con el nacimiento de Juan Bautista, curiosamente. Lucas agrega detalles no encontrados en los otros evangelios que nos dejen saber que Jesús y Juan Bautista tienen algún grado de parentesco. Probablemente son primos. Sabemos solamente por Lucas. Como también que Juan Bautista era por lo menos 6 meses mayor que Jesús. Tenía un primo viejo. Lucas 1, 13, 24 y 26. Vamos saltando aquí algunos versículos. El ángel dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret. Zacarías, padre de Juan Bautista. Elizabeth, madre de Juan Bautista. Aquí dice, va a quedar embarazada, perfecto, milagro, porque yo no podría tener hijos. Y después dice, a los 6 meses. Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo y Dios envía el ángel Gabriel a Nazaret. Y quizás se levantaron antenas. Nazaret es un nombre, yo había escuchado de ese pueblo, chico. ¿Qué pasó aquí? Quiso el ángel Gabriel, uno de solamente 2 ángeles nombrados en la Biblia. ¿Cuál es el otro? Daniel. Gabriel y Miguel. Miguel, exacto. Son los únicos 2 nombrados en la Biblia. Se puede considerar Lucifer también, ángel nombrado en la Biblia. No sé si quiero incluirlo en ese listado. Pero hay cosas externas a la Biblia que dice, bueno, el Ariel y el Betatrón. Y uno dice, Betatrón, nombre de ángel, sí, según alguna teoría rara. Pero los únicos 2 que no están nombrados en la Biblia, Miguel y Gabriel. ¿Y qué hizo el ángel Gabriel al llegar a Nazaret? A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto? Preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6.º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Una cosa importante aquí, que algunos que, no quiero usar la palabra
Pero feminista hoy en día dice, bueno, María fue violado por el Espíritu Santo. No. He escuchado eso, ¿no? Sí, había escuchado. Porque no tiene nada que decir en la cosa, pero mira aquí, ella dice, ok, aquí tiene la sierva, que él haga conmigo como me ha dicho. O sea, ella estaba de acuerdo. Y yo estoy seguro que si ella había dicho no, entonces hubiera sido no, porque el Espíritu Santo es un caballero. No sé quién sería en ese caso, pero si María habría dicho no, no quiero eso, entonces yo no tengo duda que así será. Pero en este caso aquí ella dice, ok, perfecto. Y como dice José, lo toma con calma. Es una noticia grande, enorme. Y ella dice, ok, aquí tiene, soy sierva del Señor. Con esto, el ángel la dejó. Cuando dijo que sí, el ángel se fue. Por ende, sabemos que Jesús es pariente de Juan Bautista, quien es mayor de que Jesús por unos 6 meses, quizá un poco más, un poco menos, pero más o menos 6 meses. Lucas destaca la conversación entre Gabriel y María, pero en el libro de Lucas no hay mención de la conversación entre José y otro ángel que no tiene nombre. Podemos suponer que es Gabriel también, pero en Mateo habla del otro ángel conversando con José. Mateo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá a un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. ¿Por qué tengo destacado en azul eso? Bueno, vamos a eso de inmediato. En ambos casos, tanto Mateo como Lucas, subraya el hecho de que María era virgen al concebir y se mantuvo virgen hasta después del nacimiento de Jesús. ¿Por qué es importante? Uno dice, bueno, ¿y cuál es el punto? Porque Jesús no es solamente un hombre. Todo el libro de Lucas lo destaca. Jesús es hijo de hombre, sí, pero también hijo de Dios. O sea, 100% hombre y también 100% Dios. Es hombre por su madre, 100% humana normal, María. No era diosa, no era ángel, era mujer normal, pero su padre es Dios. Y es 100% Dios por su padre, que es Dios. Por eso es clave que María fuera virgen hasta después del nacimiento de Jesús. Sabemos que después tenía otros hermanos y hermanas, pero el punto aquí es María se mantuvo puro hasta el nacimiento de Jesús. ¿Y cómo fue la reacción de María a todo esto? Eh, Pónganse por un momento en los zapatos de María. Estamos hablando del primer siglo, mujer judeo, joven, quizás tenía. Los expertos dicen quizás 15, 16, 17 años, algo así, no casada y de repente queda embarazada en circunstancias muy raras y tiene que explicarlo a su novio. Y a su pariente también, tenía por lo menos una pariente que dice, su hermana, tía, no sabemos, que se llama Elizabeth, tiene que decir, Elizabeth, soy embarazada. Alguien que no entiende mucho a Dios podría pensar que María estaría deprimida, triste, aterrorizada, asustada, quebrantado por dentro.
Alguien que no conoce muy bien la Biblia diría que María vio esto como una tremenda desastre. Muy mala noticia, nube negra sobre su vida, que todos sus sueños fueron destrozados y su futuro tirado al suelo. Eso es lo que uno podría pensar. Esa sería la reacción humana. Pero ¿cómo es la reacción de María? ¿Qué dice ella a todo esto? 8 versículos después, versículo 46 a 55. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Y ahí sigue. De su trono derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientes los colmó de bienes y a los ricos los pidió con manos vacías. Acudió en ayuda a su siervo Israel, recordando su misericordia a Abraham y su descendiente para siempre, tal como había prometido a nuestros antepasados. Ahí termina su discurso, su canción. María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. O sea, quedó hasta el nacimiento de Juan Bautista, porque tenía 6 meses cuando llegó, pasaron 3 meses, probablemente se quedó hasta conocer a su, no sabemos cuál relación es, pero su reacción aquí es increíble. Lejos de caer en tristeza y depresión, María alaba y glorifica al Señor. Seguramente está sonriendo, está celebrando, está feliz, está vibrante. Eso es lo que entendemos por lo que dice. Lejos de susto, terror y nubes negras, María no puede dejar de cantar y regocijarse frente a esta gran noticia. Esta canción de María se conoce como el Magnificat. Por el comienzo, mi alma glorifica al Señor. ¿Por qué? Bueno, en latín, esa primera palabra es Magnificat, y Magnificat quiere decir magnifica mi alma al Señor. Y eso es lo que ella está diciendo. Mi alma no puede contener esto. Magnifica el Señor, mi alma. Viene de la misma base de nuestra palabra mega. Entonces, un mega evento, un mega proyecto, es algo grande, enorme. En otras palabras, María se siente al punto de casi explotar de su enorme alegría y gozo y felicidad y alabanza y gratitud a Dios. Otro punto muy interesante aquí, María no se considera a sí misma como algo especial. Uno puede decir, pero Dios me eligió para tener a su hijo. ¡Wow! ¡Qué bueno soy! Mire, yo soy María. Pero ella confiesa que no es nada especial. Confiesa que es solamente una humilde sierva. Porque el Señor ha dignado fijarse en su humilde sierva. Y agrega algo profético, pero igual de humilde en el próximo versículo. De esta hora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí, pero no está agrandando a sí mismo. Está metiendo aquí que las personas lo van a considerar dichosa, sí, pero no por ella misma, sino por lo que Dios ha hecho. Humilde esta mujer, increíble, destacable, sí, pero humilde. Ojalá que los líderes religiosos de las iglesias de hoy tomen la misma actitud que tuvo María y dejen de creerse tan grandes y especiales. ¿No se han visto a veces los televangelistas que son ahí en su traje de $5,000, con relojes de $100,000 y su auto de $1,000,000 y está ahí mostrando qué grande soy yo? Por favor, mira a María. Ella tenía todo el derecho de pensar así. Y ella dijo, no, soy su humilde sierva. Y solamente me van a considerar grande porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. En realidad, si alguien realmente es grande y dichoso, es solo por Dios.
nunca por sí mismo. Debemos ser siempre humildes ante Dios, tal como María lo era. Yo creo que este Magnificat es una lección para nosotros. Las cosas que Dios hace en nuestra vida, podemos decir, mi alma glorifica al Señor, pero yo soy humilde siervo. Y la Señora ha hecho grandes cosas, yo no. Capítulo 2 de Lucas relata en detalle el nacimiento y juventud de Jesús. No vamos a entrar en detalle, eso habíamos visto en Mateo. Capítulo 3 comienza con la narración del ministerio de Juan Bautista. No hemos sabido nada de Jesús hasta el momento, no ha nacido todavía, sí ha nacido, pero no está mencionado mucho. Y hasta la encarcelación de Juan Bautista, y después sigue con el bautismo de Jesús. Obviamente antes que está encarcelado Juan Bautista. Lucas 3, 21 al 23, un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Una, una imagen bonita que encontré. Entonces oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Y si estás pensando que esa foto es como algo que reconoce, correcto. Es la misma foto que usé la semana pasada en Marcos, cuando él también habla del bautismo del Señor. ¿Por qué estoy repitiendo aquí? Porque es prácticamente idéntico. Aquí voy a poner en paralelo lo que dijo Marcos referente a este evento. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz que desde el cielo decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Idéntico, exactamente igual en ambos casos. Y algunos dicen, no, pero Marcos copió a Lucas o Lucas copió a Marcos. No, los dos están diciendo las palabras exactamente como Dios lo dijo. Están repitiendo las palabras. Están reportando casi idéntico, pero no es idéntico. Hay pequeña diferencia. Pero aquí lo que dice esa voz del cielo, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. En ambos casos es idéntico. Y este punto es clave para Marcos y también clave para Lucas. ¿Cuál es el punto? Jesús es hijo de Dios. Dios mismo lo reconoce aquí en esta ocasión. Tú eres mi hijo. Clave en ambos casos. Y aquí sucede otra cosa importantísima. No sé si dieron cuenta. Jesús, el Espíritu Santo y una voz del cielo. O sea, la Trinidad está presente. Y eso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mencionados juntos, no es tan común. Sucede, sí, pero solamente en ocasiones muy importantes en la Biblia. En esas ocasiones se mencionan los tres juntos. Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, aquí los tres presentes. Otra ocasión donde están presentes es en el momento cuando María se embaraza. Está Dios Padre, está el Espíritu Santo, están engendrando a Jesús. Entonces, también es importantísimo por otra cosa, otra razón. Hay una doctrina hoy en día bastante común y muy peligroso de que la Biblia nunca menciona la Trinidad. Y eso es peligroso, vamos a ver por qué después. Y uno puede decir, oh, ok, Trinidad, sí. No, sí, da lo mismo. No, no da lo mismo. Para nada da lo mismo. Esa doctrina niega completamente la Trinidad y por ende niega la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo. Porque si no hay Trinidad, como entendemos, entonces Jesús no es Dios. Y eso es grave. Como puedes ver, esa doctrina es una mentira absoluta. Aquí tenemos primeros versículos de Lucas, está diciendo claramente, existe una Trinidad. Ok, es cierto que la Biblia no usa la palabra Trinidad, no lo va a encontrar en ninguna parte en la Biblia, está claro. Pero el concepto de la Trinidad se enseña de manera clara
inequívoca en muchos lugares. En el Nuevo Testamento, por lo menos 27 lugares donde se menciona claramente la Trinidad sin considerar varias menciones del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos, no vamos a leerlo, pero por ejemplo, Mateo 3, Mateo 12, Mateo 28, Lucas 3, Juan 14, Juan 15, Hechos 1, Hechos 2, Hechos 10, y sigue, y sigue, y sigue el listado, y sigue, y sigue, y sigue el listado. Todas esas menciones en forma directa está presente Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero esas son solamente las menciones directas, donde el mismo texto dice claramente el concepto, lo menciona en un solo versículo, sin considerar otras evidencias indirectas que están repetidas entre varios versículos. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy hablando aquí? Por ejemplo, ¿quién resucitó a Jesús de entre los muertos? Buena pregunta, ¿no? Fue Dios Padre, según Gálatas 1 y 1 Tesalonicenses 1, pero fue Jesús, según Juan 2 y Juan 10, y fue el Espíritu Santo, según Romanos 8. O sea, la Trinidad estaba presente para resucitar a Jesús. ¿Está claro? O, al otro lado, ¿quién santifica a los creyentes? Y uno dice, no, el Espíritu Santo que santifica. Bueno, es el Padre. 1 Tesalonicenses 5 dice que el Padre santifica. Pero según Hebreos 13, es Jesús que santifica. Y según 1 Pedro 1:2, es el Espíritu Santo que santifica. O sea, en ambos casos, la Trinidad está presente. ¿Y por qué aquí están pensando, pero cómo puede ser que el Padre y también Jesús y también el Espíritu Santo, porque los tres son Dios? ¿Es Dios que santifica? Sí. ¿Y Dios resucitó? Sí. Pero en sus tres manifestaciones estaba presente Dios en estos casos. Y hay varios más también. El punto aquí es, sin duda alguna, la Biblia enseña claramente la doctrina de la Trinidad, no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo también. Dios es uno solo, es el primer concepto de la Trinidad. No son tres dioses, no es que Jesús es un Dios y el Padre es otro Dios y el Espíritu Santo un tercer Dios. No, hay un solo Dios. Dios se manifiesta en tres formas diferentes, pero totalmente iguales. Eso también como es difícil de entender. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son las tres formas en que Dios manifiesta en la Trinidad. Ninguno es superior a los demás, ni tampoco inferior. A veces la persona piensa, no, Dios Padre es como el jefe, y bajo él está el Hijo y el Espíritu Santo. No, la Biblia enseña aquí los tres son coiguales. Cada uno es Dios en toda su plenitud. Tiene diferentes funciones, sí, pero todos son Dios. Para nosotros es como difícil que esto quede aquí en la mente y entendemos, pero eso es lo que la Biblia enseña. El concepto de la Trinidad es fundamental al cristianismo y por ende es crítico de que no quede ninguna duda al respecto. Porque si la Trinidad no es verdad, entonces cristianismo botamos por la ventana porque no sirve de nada, está muerto. No hay esperanza alguna. ¿Por qué? Si Jesús no es Dios, entonces no puede perdonar tu pecado. No puede levantarte de la muerte. Solamente Dios da vida. Y no puede ser el sacrificio perfecto para salvarte. Porque si no, Dios no es perfecto. Y tampoco resucitó de la muerte él mismo. O sea, se ve la complicación si Jesús no es Dios. Además, si el Espíritu Santo no es Dios, entonces no puede revelarnos las verdades de Dios. Y Jesús dijo, te voy a mandar Consolador para que te revele las cosas, la verdad de Dios. Pero si el Espíritu Santo no es Dios, entonces no puede ser eso. Ni tampoco
podría haber inspirado a personas para escribir la Biblia, que es la palabra de Dios, si el Espíritu no es Dios? ¿Cómo puede inspirar a alguien para dictar la palabra de Dios si Él no es Dios? El Espíritu Santo no siendo Dios es complicado. Y otro punto que quiero aclarar aquí. Algunas religiones dicen, no, el Espíritu Santo es como un fantasma, una fuerza, es algo que mueve. No, según la Biblia, el Espíritu Santo es una persona. Tiene características y la Biblia siempre refiere al Espíritu Santo como Él, como una persona. Y si Dios no es Dios, entonces no hay ningún ser supremo en el universo, ningún creador, ningún cielo, porque solamente Dios podría crear el cielo y tampoco hay esperanza. Esta doctrina de la Trinidad es fundamental. Tenemos que entenderlo, porque si la Trinidad no existe, vamos a la casa. Tal como dice Pablo, Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. ay, Pablo deja claro, si Cristo no es Trinidad, entonces no ha resucitado, no hay resurrección. En este caso, no hay esperanza. Pero aquí termina aquí diciendo, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos. Si la Trinidad no es verdad, entonces Jesús no regresó de la muerte, estamos todos fritos. Literalmente fritos en el infierno. Pero la verdad es que Jesús sí regresó de la muerte y por ende es Dios y por ende existe la Trinidad sin duda. ¿Por qué estoy destacando tanto este punto? Porque es importantísimo. Y a veces los creyentes no lo toman en cuenta. Piensan, sí, la Trinidad, sí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ok. Pero es importantísimo entenderlo. Después del bautismo de Jesús, Lucas sigue con un detalle curioso que ha causado mucha confusión. Y este es como un pequeño desvío, pero también es importante. Lucas 3, 22, 23. Entonces oyó una voz desde el cielo que decía, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Dando a entender que poco después de este evento del bautismo comenzó su ministerio. No tiene ministerio antes, fue bautizado y sí, poco después comenzó el ministerio. ¿Para qué dice? Tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Perfecto. Todo el mundo sabe que el ministerio de Jesús duró 3 años, por lo tanto fue crucificado de la edad de 33 años. ¿Habéis escuchado eso, no? Falso, no es cierto. Es uno de los mitos, muchos mitos sobre Jesús, que todos lo saben. Sí, yo sé eso, lo habéis escuchado. Pero en realidad es completamente falso. Y la Cecilia me está mirando con, ¿qué? Mentirosos, yo, nada que ver. Vamos a ver si es cierto o no. Es falso porque Jesús no nació en el año 1. Y probablemente está diciendo, ¿qué? ¿Está loco? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo que Jesús no nació en el año de ese nacimiento, el año 1? El problema es que la persona que hizo nuestro calendario, que se llama el calendario gregoriano, entre paréntesis, se equivocó en calcular el año de nacimiento de Jesús. No fue el año 1. Él hizo su suma y resta, la persona que hizo el calendario llegó a la conclusión que el año 1 es aquí, pero se equivocó. Y nosotros tenemos un calendario que realmente no comienza en el año que nació de verdad Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Gracias a Mateo y Lucas podemos aterrizar tal año con mayor precisión. ¿Cómo? Primero, según Mateo.
Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Traducciones dicen que llegaron los tres reyes magos. Mentira. No son tres, no son reyes, no son magos. Eran varios, eran hombres sabios y tampoco llegaron al pesebre. No llegaron al nacimiento de Jesús. Aquí dice claramente, después de que Jesús nació en Belén, llegaron a Jerusalén unos sabios. O sea, no llegaron la misma noche, sí, llegaron después. Pero el punto aquí es que llegaron cuando, en el tiempo del rey Herodes. Ahí está la clave para entender todo esto. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, Jesús tiene que haber nacido antes del año 4, porque Herodes estaba vivo en ese momento. Cuando Jesús nació, ahí dice claramente, después de que nació, Herodes estaba vivo porque llegaron los tres reyes magos, los hombres sabios, y hablaron con Herodes. Y Herodes tomó una acción que nos indica que quizás ya han pasado 2 años desde el nacimiento de Jesús. Llegaron mucho después. ¿Cómo que sabemos eso? Sigamos leyendo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Está claro. Mandó a matar todos los bebés menos de 2 años. ¿Por qué? Porque él hizo las cálculos y dijo, no, entonces el niño tiene que tener 1 año y medio, quizás 2 años, por lo tanto pueden matar todos los que tienen 2 años al menos. O sea, han pasado 2 años. Por eso tenemos que retroceder en la fecha posible y decir que 6 antes de Cristo. Es posible que Jesús nació hasta 2 años antes de la muerte del rey Herodes, o sea, podría ser 6 antes de Cristo. Ese rango, 6 a 4 antes de Cristo. Y después Lucas agrega otros datos que nos ayuda a aterrizar la fecha un poco mejor. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María. Punto clave, la María está bien embarazada en este momento y va José con María, porque se ha dictado que todos los hombres tienen que ir a su ciudad natal por un censo. Ok, bueno, aquí habla del Augusto César, que él decretó, y el reinado de Augusto César, por fuentes externas de la Biblia, es 27 antes de Cristo, 14 después de Cristo. Bueno, un rango muy amplio, no nos ayuda en aterrizar nada aquí la fecha de nacimiento, pero otra parte sí. Fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. De lo que sabemos de este Cirenio, fue gobernante en Siria en 2 oportunidades. Primero fue procurador, no tenía el nombre gobernador en ese momento, pero la palabra en griego permite que puede ser procurador o gobernador o algún cargo alto, no necesariamente solo gobernador. Entonces, él fue procurador en la zona durante el tiempo de rey Herodes. Posterior a 12 antes de Cristo, y cuando murió Herodes, entonces, bueno, ahí cambiaron las cosas. Entonces, en ese rango estamos aterrizando. Y posteriormente fue gobernador como tal, sí, y eso 6 años después de Cristo. Entonces, eso no puede ser. Y en ese 6 años después de Cristo se levantó otro censo. Pero aquí Lucas no está hablando de ese censo. El censo de José y María dice aquí claramente, este fue el primer censo durante los tiempos cuando este Cirenio estaba gobernando. Y es el año 5 antes de Cristo, más o menos. Los historiadores no están
muy cierto de la fecha, pero dice lo más probable que 5 antes de Cristo, cuando se dictó que tenía que haber un censo. Ahí estamos aterrizando la fecha de nacimiento de Jesús. Por lo tanto, Jesús nació entre 6 y 4 antes de Cristo, y lo más probable que nació en el año 4, porque obviamente se dictó ese mandato de todo tenía que regresar. Eso no se hizo de un día a otro. Sí, con 6 veces en un año. Aquí el censo en Chile, cuando se hace, está con 5 años de anticipación. Entonces, si eso fue dictado en el año 5, José y María fueron a Belén en el año 4 y nació Jesús. Lo más probable, según los expertos, en el año 4 antes de Cristo. Ahora vamos a la pregunta de la edad de Jesús cuando fue crucificado, porque todos saben que tiene 33 años cuando murió. No. ¿Por qué? Primero, como vimos recién en Lucas 3:23, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. No dice que tenía 30 años, tenía 30 y tanto. 32, 35, 38, 30 y algo, 30, unos 30 años. Pero ¿cuándo fue eso? Aquí dice, cuando comenzó su ministerio tenía unos 30 años. ¿Podemos saber cuándo comenzó su ministerio? Claro que sí. La Biblia está muy claro aquí, un poco más de 40 días después de ser bautizado por Juan. ¿Y cómo sabemos eso? Marcos, volvemos a Marcos 1, versículos 12 y 14. El Espíritu lo impulsó a ir al desierto y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Ahí empieza el ministerio de Jesús. Cuando empieza a predicar y predica, arrepiéntense. Eso fue, según los 4 evangelios, eso fue el inicio del ministerio de Jesús, cuando predicó, arrepiéntense porque el reino de Dios está cerca. Pero aquí dice, el Espíritu impulsó al desierto, justo después del bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto a ser tentado 40 días. Pasaron los 40 días y después dice, fue a Galilea y comenzó a anunciar. Después de que fue encarcelado Juan. Ok, es el inicio del ministerio de Jesús, 40 días después del bautismo, más el tiempo entre ese momento y el arresto de Juan. No sabemos cuánto, pero podemos especular. Pero todavía no tenemos fecha. ¿Podemos aterrizar una fecha aquí? ¿Será posible? Obvio que sí. Lucas, de nuevo. Luke. No, no es Luke, es Lucas. Lo hice en inglés, obviamente. 3, 1 al 3. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea, y Traconite y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Querían datos históricos para aterrizar las cosas? Ahí están. Hay un camión lleno de datos aquí. Tiberio César, Ponce Pilato, Herodes el tetrarca, su hermano Felipe, y Anías y Caifás. O sea, aquí muchos datos para aterrizar y esos son datos que se pueden confirmar históricamente en registros externos a la Biblia. Es el inicio del ministerio de Juan Bautista. Aquí dice claramente, cuando todo esto sucedió, llegó la palabra del Señor a Juan Bautista y comenzó su ministerio. Y un montón de información histórica. No vamos a entrar en detalle, pero analizando todo esto, llegamos al año, fecha entre 27 y 29 después de Cristo. Ahí comenzó el ministerio de Juan Bautista. Ok, podemos resumir ahora. Lo más probable es que Jesús nació en 4 antes de Cristo
Y el ministerio de Juan comenzó en 28 después de Cristo, entre 27 y 29, tomó el promedio, cuando Jesús tenía aproximadamente 32 años. Juan bautiza a Jesús probablemente el año siguiente, no era al tiro, porque Juan ya había ganado fama de Juan Bautista, que está ahí bautizando a todos, y de repente llega Jesús tiempo después, 6 meses, un año, 2 años, pero ponte que sea un año después, el año 29, cuando Jesús tenía 33 ya, pero no ha comenzado su ministerio. Un poco más que 40 días después comienza el ministerio de Jesús. Y dice, cuando tenía unos 30 años, tenía 33 y tanto. El ministerio de Jesús fue de 3 años y medio. No te voy a mostrar cómo sabemos eso todavía, pero según Juan, sabemos eso la próxima semana. Y Jesús fue crucificado el día 14 de Nisan del año 33. Eso por muchas fuentes. Los expertos han debatido esto durante años, y, bueno, siglos, milenios, pero esa es la fecha más probable. 14 de Nisan del año 33, cuando tenía aproximadamente 37 años. Y eso llega como sorpresa para muchos. No, tenía 33 años. No, tenía 37, por lo menos, quizás más, quizás menos. Conclusión, contrario a la creencia popular, Jesús no murió cuando tenía 33 años. Murió en el año 33, sí, pero tenía 37 años. ¿Sí? Es la única forma que encajen los números. Ahora sí está haciendo, ok, ahora sí te creo. Porque la evidencia en la Biblia está clara. Y eso es lo que sucede muchas veces aquí, van corriendo rumores y palabras de hombres, de personas y doctrina falsa que dicen, no, murió a los 33. No es cierto, la Biblia no dice tal cosa en ninguna parte. Incluso hay una cosa importante que no tengo aquí en los apuntes, pero sí hay que tomar en cuenta, que para ser rabino o profeta, según el Antiguo Testamento, tenía que tener 30 años, como mínimo. Podría ser 25 en algunos casos, pero la gran mayoría de los casos no podría ser rabino hasta los 30 años. Por lo tanto, lo que dice, bueno, tenía aproximadamente 30 años por lo menos porque estaba actuando como rabino, está enseñando. Y hasta los 50 años, también dictado por el Antiguo Testamento, por la ley de Moisés, de 30 a 50 uno puede ser rabino, sacerdote, profeta y después no. Y en un caso, en un momento que tampoco voy a mencionar, cuando Jesús está hablando con los fariseos, está diciendo, bueno, antes de Abraham yo soy, se enojaron, pero dijeron, tú no tienes ni 50 años, ¿cómo vas a decir que antes de Abraham yo soy? O sea, ellos están nombrando el techo, está diciendo, no has llegado a la edad de dejar de ser sacerdote y rabino, entonces, ¿cómo puedes decir que entonces, sabemos que el rango aquí, según la Biblia, 30 a 50 años. Y según la estadística, los números de la historia, 37 años, poco más, poco menos, la fecha, o la edad que tiene Jesús en la cruz. ¿Y por qué esto sería importante? No es solamente un dato interesante, no es solamente una anécdota. ¿Por qué dedicar tanto tiempo a detalles triviales como estas? Muchos piensan así. Porque muchos ateos, agnósticos y seguidores de otras religiones conocen la Biblia mejor que nosotros. Y si tú estás conversando con alguien tratando de testificar, tratando de convencer que sean seguidores de Jesús, tú puedes echar este tipo de cosas en cara. Pero la Biblia está incorrecta porque dice Jesús murió a los 33 años. Están probando, están tratando de tergiversar, de confundirte. Y tú puedes, ahora puedes decir, no, no fue de 33, probablemente 37. Muchas religiones, y incluyen religión ateo, porque uno tiene que tener fe para ser ateo, pero no, tiene que tener fe que no existe ningún Dios, hacen eso.
desafortunadamente conocen la Biblia muy bien y tratan de usar la Biblia en contra de nosotros. Por eso yo insisto tanto en que tenemos que leer y conocer la Biblia. Y les encanta usar detalles triviales como este para hacernos tropezar y dudar nuestra propia fe. Es importante, sí. No son solamente un dato aquí. Jesús nació en el año 4 y probablemente tampoco era el 25 de diciembre, pero no voy a entrar en eso. Ok, volviendo al libro. Ahora podemos entender un poco mejor el contexto de realmente pocos versículos en Lucas capítulo 3. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz que desde el cielo decía: Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José. Esta es la lista de sus antepasados. Todo eso va junto en Lucas, sin salto, ese es completo, 21 a 23, bautizado, tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio, y después empieza con la genealogía, segunda vez. Lucas aquí comienza con esta genealogía de Jesús, que aparentemente, como dice él, comienza con José. ¿Qué dice aquí? Volvemos. El hijo, según se creía, de José. No vamos a entrar en eso, otro análisis de media hora, pero esta no es genealogía de José, es de María. Y va en orden revés. ¿Se acuerda de Mateo? Él comenzó con Abraham y después bajando y llegó a Jesús. Bueno, aquí Lucas va con Jesús y va marcha atrás. Lucas 3, 37, 38, ¿a qué punto llega Lucas? Bueno, en el caso de Mateo comienza con Abraham y llega Jesús. En el caso de Lucas, va marcha atrás, llega Abraham y sigue. ¿Hasta qué punto sigue? Hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Canaán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y un paso más, hijo de Dios. O sea, Lucas es mucho más completo en su jerarquía, pero tiene un propósito. Uno piensa, ¿por qué llega a Dios? ¿Por qué no para en Adán? Nuevamente encaja con el hilo central de Lucas en todo su libro. Jesús es hijo de hombre, comenzando con María, pero también es hijo de Dios. Entonces aquí Lucas recorre todos los ancestros, comenzando con hombre y llegando a Dios. Y por lo tanto, no vamos a entrar en detalle aquí, pero Lucas indica muchas veces que la salvación no es solamente para los judíos, es para todos los hijos de Dios, que son hijos de Adán, hijo de, hijo de, hijo de, hijo de. ¿Por qué? Porque está escribiendo a los gentiles, no a los judíos. Entonces, para él es importante destacar que todo esto empieza con Dios. Jesús es hijo de Dios y nosotros también somos hijos de Dios en ese sentido. Y también se refleja en el gran interés de Lucas en el lado humano del ministerio de Jesús. Mateo habló de Mesías. Marcos habló de Jesús es Dios. Y Lucas habla de Jesús también es hombre. Lucas menciona 6 milagros no registrados por los demás evangelios, incluyendo la resucitación del hijo de una viuda, la sanación de una mujer encorvada, la sanación de un hombre con hidropesía, la sanación de 10 leprosos, la sanación de la oreja del siervo del sumo sacerdote. No sé si se acuerdan de eso. En el jardín llega un impulsivo con su espada tratando de defender a Jesús y corta la oreja. Dice 3 evangelios, pero solamente lo que dice que Jesús sanó la oreja. O sea, estos milagros no están mencionados en otra parte, porque tiene que ver con personas, humanos.
Todo muestra la compasión de Jesús por la gente. Varias veces en lo que dice el Señor, tuvo compasión con tal persona y le fue sanado. Todos son casos también muy interesantes médicamente. ¿Quién es el autor de este? Un médico, Lucas. Entonces él se concentra en lo que él sabe y por haber nombrado este milagro, yo creo que Lucas está diciendo, estos son milagros. Médicamente no es posible sanar una oreja que está en el piso. Por la misma razón, Lucas también menciona a las mujeres. Muchas veces, especialmente los que son seguidores de Jesús, más que cualquier otro evangelio. Si uno lee Lucas, siempre está hablando de mujeres que hicieron esta cosa. Empieza hablando de mujeres que eran como patrones del ministerio de Jesús, que están apoyando el ministerio, se entiende que con plata, incluyendo también detalles de conocidos evangelios. Por ejemplo, algo insólito aquí, referente a cómo Jesús trató a las mujeres. Y quizá va a pensar, ¿por qué insólito? Vamos a ver por qué insólito. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. ¿Y qué insólito referente a eso? Hay que entender la cultura judía y la forma de enseñar los rabinos. Sentado a los pies de un rabino es la posición de un discípulo para aprender. Y las mujeres no pueden ser discípulos de un rabino. Entonces, el hecho de que María, esta María, no la María Madre de Jesús, ni ninguna otra María, hay como 6 Marías en el Nuevo Testamento. Esta María se sentó a los pies de Jesús, escuchando con atención. Está tomando la posición de un discípulo, de un rabino, una mujer. Imposible, eso no se hace. Pero Jesús sí lo hizo, porque tenía compasión. Él quería que las mujeres también aprendieran. Incluso no está aquí, pero pueden leerlo después. Después Marta viene y dice, Jesús, dile a María que me ayude en la cocina, tengo que preparar muchas cosas. Y Jesús dice, Marta, Marta, cálmense. Ella está haciendo lo mejor. O sea, lo que tú estás haciendo ahí como apurado, preparando la comida, es da lo mismo. Lo que hace María es importante. Sentar a los pies del rabino y escuchar. ¿Por qué tanto énfasis en el lado humano y compasivo del ministerio de Jesús? ¿Y por qué tanto énfasis en mujeres, niños, pobres y personas de otras nacionalidades? No hemos entrado en detalle en todo eso. Uf, Lucas podría hacer 6 capítulos solamente referente a Lucas. Es un importantísimo libro. Pero Lucas hace todo esto para cumplir su propósito principal, mostrar que Jesús ve a todos los humanos de la misma manera y que la salvación está disponible para todos sin distinción, porque los fariseos y los saduceos en ese momento pensaban que la salvación era para ellos, porque ellos cumplieron la ley de Moisés y todos los demás eran pecadores, todos los demás iban al infierno. Los fariseos sí, los saduceos no, porque no creían en nada después de la muerte. Pero ellos pensaban, nosotros somos los buenos aquí. Y Jesús dice, no, todos. La salvación disponible para todos. Jesús es el Hijo de Dios, pero también es Dios. Entonces, Él puede decidir quién será salvo y quién no. Y por ende, tiene el poder y autoridad para perdonar pecados y para levantarte de la muerte para la vida eterna. ¿Por qué? Por la Trinidad. Porque Jesús es Dios. Tiene esa capacidad y ese poder de perdonar y de salvar y de levantar de la muerte. Pero la salvación comienza con arrepentimiento. Eso fue la primera cosa que Jesús predicó. Entonces, los pueblos de Galilea comenzó a predicar diciendo, arrepiéntense porque el reino de Dios está cerca. Y eso no ha cambiado.
En todo el libro, Lucas destaca la compasión de Jesús, sí, especialmente para enfermos, pobres y mujeres, pero también destaca el punto central del ministerio de Jesús, que es simplemente Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Almas. Por eso vino Jesús. Y Jesús también indica que la salvación depende de una cosa. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepienten. No dice, lo voy a salvar así nomás. Estoy llamando para que se arrepienten, para que lo pueda perdonar y llevarlo al cielo. Muchas veces en este libro Jesús habla del arrepentimiento. Por ejemplo, en 13:5 les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Es repetido una y otra vez en este libro. Arrepentimiento es la base de salvación. Muchas veces en las iglesias dicen, no, tiene que repetir esta palabra, yo soy pecador y Señor, toma mi vida. Está bien, hay que hacerlo, pero también hay que arrepentirse. Si uno dice esto y sigue viviendo la misma vida que antes, no está salvo. A veces lo había pensado usar una ilustración de una película donde dos actores se casan y dicen, tú fulano de tal, toma esta mujer, y mujer dice, sí, están repitiendo las líneas normal, pero ¿están casados realmente? No, es una película. Están diciendo palabras nomás, pero palabras sin sentido, no significan nada para ellos. Están leyendo un guión. Y a veces yo temo que en las iglesias hacemos lo mismo. Leemos un guión. ¿Quieres recibir al Señor? Sí. Repite conmigo esta oración. Es un guión. No es suficiente. La salvación comienza con arrepentirse. Y arrepentirse bíblicamente no quiere decir, Señor, lo siento, hice mal. No, quiere decir eso, sí, pero después dar vuelta y tomar otro camino. No seguir haciendo lo mismo. Eso es arrepentimiento real en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el punto para nosotros hoy en día de todo esto? En Lucas, Jesús nos da el ejemplo de cómo vivir, sí, el camino para la salvación también. Y también nos llama al arrepentimiento. Lea Lucas, lo va a encontrar muchas veces. Sin eso no hay salvación, según el mismo Jesús en Lucas. Y nos deja con un gran desafío. Jesús en Lucas, en la mitad más o menos, Lucas 6:46, él dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Wow, eso duele, ¿no? Nosotros decimos, Señor Jesús. Y el Señor contesta, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que les digo? Continuará la próxima semana. Dejo con ese pensamiento dando vuelta en la cabeza para que puedan considerarlo y tomarlo en oración hoy y toda la semana. La próxima semana, Juan. Oh, me encanta Juan. Oh, no pueden perder la próxima semana. Tiene que estar sintonizado aquí presencial, uno de los dos, porque Juan no te deja otra opción. Si uno lee Juan de principio a fin, no voy a decir cuál es la conclusión, pero llega a una conclusión clara. Ahí están apuntes, preguntas, comentarios, grupo WhatsApp, ahí está.